Clase número 9, condensadores. Bien, en los ordenadores portátiles nos vamos a encontrar muchas averías relacionadas con condensadores. Por eso se hace necesario el comprender a estos dispositivos lo mejor posible. Fundamentalmente para no tener que pasar por alto alguna utilidad o algún tipo de circuito que haya que analizar donde haya un dispositivo de este tipo y al desconocer cuál es la función que realiza no podamos analizar. Entonces, para hacer esto, lo lógico es que comprendamos este dispositivo lo mejor posible. Si estudian condensadores, aparte de lo que yo pueda explicarle o analizar en esta clase, seguramente se encontrarán que el condensador es un dispositivo bastante complejo. Esto se debe a que no solamente tiene un comportamiento. El condensador tiene dos comportamientos. El comportamiento que realiza ante corriente continua y el comportamiento que realiza ante corriente alterna. En esta clase trataremos de explicar los dos comportamientos. Bien, ¿qué cosa es un condensador? El condensador, a modo de concepto, es un elemento pasivo capaz de almacenar energía eléctrica. Por lo general está formado por dos placas metálicas separadas por un material aislante o dieléctrico que sometidos a una diferencia de potencial adquieren una determinada carga eléctrica. Esto lo explicaremos enseguida. Bien, la función principal de un condensador es almacenar carga y energía eléctrica entre sus placas. Recuerden, cuando hablamos de carga y energía eléctrica, hablamos de los electrones. ¿Cómo un electrón adquiere energía? Bien, cuando es sometido a un potencial de energía superior al que le están sometiendo para mantenerlo dentro de su órbita. Y carga. Recuerden que el electrón es el portador de carga. Porta menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. El coulomb, la carga se expresa en coulomb. Bien, cuando estamos trabajando en los esquemas de estos ordenadores, nos encontraremos esta simbología. Bien, esta simbología es la simbología de un condensador. Lo identificamos con la letra C y esta forma. Bien, también encontraremos esta otra. No siempre viene acompañado de el símbolo positivo. Esto sencillamente lo he puesto aquí para identificar que esta línea recta es el positivo y la curva es el negativo. Esto se refiere a que es un condensador polarizado. Polaridad y no polarizado. Cuando tenemos condensadores polarizados hay que tener en cuenta cuál es la posición del condensador cuando vamos a sustituirlo. Fundamentalmente porque si equivocamos esta polaridad, sencillamente destruimos el condensador. Bien, los condensadores, nos vamos a encontrar condensadores de tipo fijo y de tipo variable. Nosotros en los ordenadores portátiles trabajaremos con los de tipo fijo y dentro de los fijos no polarizados y polarizados. Esta letra C en muchos casos viene acompañado de una letra P. En muchos esquemas encontraremos que viene acompañado de una letra P. La letra P nos dice que este condensador pertenece a alguna fuente o alguna línea de energía de este equipo. Sencillamente me están diciendo que pertenece al power, a la energía, pertenece a alguna línea de energía de este equipo. No quiere decir que cuando no tenga la P está mal escrito. Lo que no tendría que ser es justamente que le agreguen otra letra. Pero es una forma de hacer esquema y tenemos que comprenderlo de esta forma. Si tenemos un PC, se refiere a que es un condensador y que ese condensador ya me está diciendo que pertenece a alguna línea de energía. Como ya hemos hablado, un condensador no polarizado es aquel en el cual no es necesario fijarse en la posición que debe conectarse sus terminales. Bien, esto que estamos viendo en esta figura. Dentro de los condensadores no polarizados nos vamos a encontrar en los ordenadores portátiles este tipo de condensador por lo general. Este tipo de condensador es un condensador
tipo cerámico. Y, como vemos, tiene diferentes tamaños, en cuanto a forma física me refiero, tiene diferentes tamaños. Por ello es que no todos podemos sustituirlo en la misma posición. El tamaño, aparte de ir directamente relacionado con la capacidad, también va relacionado con el voltaje de trabajo. Un condensador tiene dos características para nosotros muy importantes: capacidad y voltaje de trabajo. Bien, el tamaño físico en muchas ocasiones está relacionado directamente con el voltaje de trabajo. Mientras más alto es el voltaje de trabajo, más grande tiene que ser ese condensador. Bien, a la hora de encontrar la serigrafía de placa, para ir adelantando toda esta parte, nos podemos encontrar este tipo de serigrafía. Observen, toman esta línea, encierran a estos tres elementos, unen la línea aquí otra vez, y me ponen fuera, pero dentro del mismo cuadro, tres nombres. El primero, PC120, PC121 y PC157 como tercero. Esto se refiere a que PC120 se refiere a que es este condensador. Cuando voy a identificarlo del esquema a la placa, si ando buscando el PC120, pues este sería el PC120. El PC157 sería este pequeño de aquí. En cambio, aquí, como cabía perfectamente bien ponerle el nombre al lado, el fabricante le puso el nombre al lado. Se refiere a que este es el PC122, PC140, PC14. En este caso, fíjense que no le ponen el nombre al lado, sino que salen con una línea pequeñita e identifican y me indican cuál es el condensador que le llaman PC87. En este caso, este se refiere a que es el PC87. Es una forma de serigrafiar. Sin embargo, diferencias entre las figuras, ya aquí no tengo la P. Aquí son condensadores que directamente le llaman C157 y C158. ¿Qué quiere decir? Que estos condensadores, todos ellos, tienen directamente un funcionamiento dentro de lo que es la energía. En cambio, esto pertenece a algún tipo de circuito, pero no es un circuito de fuente, sino que es un circuito que realiza ciertas funciones y para ello, para realizar esas funciones, necesita a estos condensadores. Pero estos condensadores no me están diciendo si estuviesen dentro de la misma placa, ojo al dato, cuidado, si estuviesen dentro de la misma placa, me está diciendo que esto es una función electrónica que no tiene que ver directamente con fuente y estos tendrían que ver directamente con fuentes. ¿Y por qué hablo que tiene que ser directamente dentro de la misma placa? Bien, porque en algunos casos hay fabricantes que no le ponen P a ningún condensador, trabajan solamente con la letra C. Por ello, cuando tenemos condensadores dentro de la misma placa que tienen P y otros que no tienen P, se refieren a eso. Sin embargo, si todos tienen C, es que no me están indicando cuáles pertenecen a fuente y cuáles no. Bien, esto que vemos aquí son condensadores no polarizados. Me lo indica el mismo dispositivo y la misma placa, que en ningún caso me hace ninguna señal de que tenga que obedecer a algún tipo de posición de los terminales del condensador. En cambio, condensador polarizado. Condensadores polarizados son estos que vemos aquí. Algunos de ellos, no todos. Aquí he puesto solamente algunos de los condensadores que nos vamos a encontrar en los ordenadores portátiles. Pero no son los únicos. De ahí a que esto es una representación gráfica para ir relacionándonos con este tipo de dispositivo. Si observamos ahora mismo, con lo último que dije, en este caso esta línea es más gruesa que esta línea. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay que obedecer la polaridad del dispositivo. De ahí a que sí hay que fijarse cómo situamos este condensador. Si erramos los terminales del condensador, sencillamente el condensador se calentará. Es decir, si tomamos el polo positivo
y lo unimos al negativo y el negativo al positivo, es decir, invertimos los polos del condensador al situarlo, cuando energicemos esa placa, este condensador se calentará y lo más seguro es que terminemos destruyendo este condensador. De ahí a que hay que tener mucha precaución a la hora de sustituirlos. No todas las placas me indican esto. Hay placas que inclusive no dicen nada. Si la placa no dice nada, hay que ser hábil. Tirémosle una foto antes de quitar, o bien ya sea el condensador o el diodo o lo que vayamos a quitar que tenga una posición determinada. Hagamos una foto antes para no tener que dudar luego de dónde está. No obstante, siempre nos queda el recurso de medir continuidad con los elementos que están conectados o en el positivo o el negativo. Esto lo veremos más adelante. No obstante, una herramienta sencilla es que si voy a levantar un condensador para sustituirlo por otro, porque tengo una duda o sencillamente la avería me está indicando que este condensador está mal, si no tengo una serigrafía en placa que me indique cómo va situado el condensador, debo de verlo antes de quitarlo, porque de lo contrario me traerá algún dolor de cabeza. Bien, dentro de los condensadores polarizados vamos a encontrar por lo general el condensador de tantalio, que son estos que están aquí a la izquierda, y los condensadores de aluminio que están a la derecha. Estos que parecen tanquecitos son condensadores de aluminio y estos que están aquí, que son cuadraditos, son condensadores de tantalio. Como vemos, tienen diferencias unos de otros. Y no solamente tienen diferencias físicas, también tienen diferencia a la hora de leerlo. Aquí ahora mismo estamos utilizando un código de lectura que me está indicando la capacidad y por aquí abajo me está indicando el voltaje de trabajo. Aquí me está indicando con esto de aquí que prácticamente se parece mucho, no es igual. Me está indicando que con esto de aquí ya tendría el código de lectura directamente. Esto sería un código de lectura que me indica voltaje de trabajo y capacidad. Aquí ya me está indicando capacidad y voltaje de trabajo. Los condensadores de tantalio, no todos, fíjense que el net token no tiene polaridad. Hay que situarlo directamente de acuerdo a cómo va situado en la placa. Este no tiene polaridad, o sea, no me la tiene indicada. En cambio, estos de aquí sí tienen una pequeña línea que me indica cuál es el polo positivo. Es decir, en los condensadores de tantalio, estos de aquí, no me refiero a este, sino estos de aquí, me indican el polo positivo. Cuidado, en los de aluminio, lo que me representan o me simbolizan es el negativo. Aquí hay que tener cierto cuidado. Aquellas personas que crean que todos estos detalles se le pueden acumular, pues sencillamente hacen una foto y lo mantienen cerca. Ya saben que esto sería el negativo. Fíjense, por ejemplo, esta parte de aquí me está indicando que este es el polo positivo. Este es el polo positivo. Este es el negativo. Este es el positivo. Este es negativo, etc. Es decir, los polarizados nos representan la polaridad de la misma forma si son electrolíticos de aluminio o de tantalio. Tienen la simbología o la información que me dan en cuanto a polaridad es diferente. Cuidado con estos condensadores. Cuidado con estos condensadores. Aquellas personas que no tienen una habilidad o no tienen un hábito de trabajo pueden confundirlo con ciertos diodos. ¿Por qué? Porque el cátodo del diodo también tiene una pequeña línea y a veces el diodo es negro. Esto se ve muy bien, pero inclusive hay veces hay condensadores que prácticamente estas letras son casi poco visibles y la línea también es poco visible, muy parecida a los diodos. ¿Qué nos queda como recurso? Bien, aquí directamente irnos al lado del dispositivo y leer. Si tiene una letra C, es un condensador. Si tiene una letra D, es un diodo.
Y si no tiene letras, tendremos que hacer chequeos directamente con el esquema. El esquema es lo que me va a decir si eso es un diodo o un condensador. Bien, repito, lo más importante del condensador polarizado es que a la hora de sustituirlo hay que tener muy presente la polaridad de ese dispositivo, porque de invertirlo lo vamos a romper de forma irreparable. En el Sistema Internacional de Medida, la capacidad o capacitancia se expresa en farad o faradio. Esta es la representación física de lo que significa. Explicado brevemente, sencillamente dicen que con un voltaje determinado somos capaces de mover una carga hacia una determinada placa metálica. Es lo que significa prácticamente esto. ¿Qué trabajo necesito realizar para mover esta cantidad de carga? Eso significa farad, o sea, la cantidad de capacidad que se acumula en cuestión de carga y el trabajo que hay que realizar, Newton por metro, para mover esta carga. Bien, nosotros en nuestro trabajo, en lo que es taller, no vamos a trabajar directamente con el farad. Vamos a trabajar con milifaradios, microfaradios, nanofaradios y picofaradios. A pesar de que estos son los submúltiplos que existen, nosotros trabajaremos o prácticamente veremos en los equipos y en los esquemas micro y picofaradio. Raro sería que veamos nano, porque yo todavía no lo he visto. No lo descarto, porque es una unidad muy utilizada en la electrónica. El nanofaradio es una unidad muy utilizada en la electrónica. Pero sí he visto en lo que son los esquemas el micro y el picofaradio. Veamos un ejemplo. Tomando como ejemplo este esquema, que es de un equipo AMD, un Compal LA7161P. Bien, en este equipo vemos que el CU55 es un condensador de 180 picos a 50 voltios. Para nosotros, lo más importante siempre es conocer la capacidad y el voltaje de trabajo. Este otro número, al igual que en la resistencia, me indica el tamaño del condensador. Tamaño físico. Recuerden que en las resistencias había un 0,4, bueno, aquí también existe el 0,4. El tamaño SMD, que vamos a utilizar en este caso, este condensador se refiere a un condensador de 180 picos, tamaño 0,402 y es de 50 voltios. Volviendo nuevamente a lo que son los picos y los micros. En este caso, este condensador es de 180 picos, este es de 0,1 micro, aquí me lo representa solamente con una U, no hay una F al lado. Sin embargo, también nos encontraremos que en otros esquemas aquí aparece la F. Quiero decir con esto que debemos de adaptarnos a ver este tipo de representación esquemática y adaptarnos a trabajar con ellas. Bien, si no tiene la F, no quiere decir que no sea un condensador y no quiere decir que esté mal escrito. Sencillamente, si tiene la F lo leemos como 10 microfaradios y si tiene la U lo leemos también como 10 microfaradios. Importante para nosotros, este condensador tiene una capacidad de 10 micros y el voltaje de trabajo es de 6,3 voltios. Tamaño, si lo voy a localizar, 0603. Si lo voy a pedir, si necesito un estocaje y necesito pedirlo a algún proveedor, estoy buscando un condensador de 10 micros no polarizado, 10 micros no polarizado, a 6,3 voltios y es un condensador de 0603, tamaño físico. Con estos datos trabajaremos, porque sin estos datos no podríamos pedir nunca un condensador a ningún proveedor. ¿Por qué? Porque nos vendrían condensadores de 10 micros, hay de muchos tamaños, de muchas formas, los hay polarizados y los hay no polarizados. De ahí a que tenemos que comenzar a trabajar de forma correcta. En cambio, en este detalle de otro esquema, vemos que el condensador nos dicen que es de 330 microfaradios. Aquí sí nos ponen la F al lado. Y nos dicen que tiene un voltaje de 2,5 voltios este condensador. Nos dicen que es un ESR9, se refiere a la resistencia en serie equivalente,
que tiene este condensador, es un condensador de muy baja resistencia de equivalente, y si fuéramos a sustituirlo, también tendríamos que tratar de pedir esto. ¿Esto qué tiene que ver directamente? Bien, tiene que ver directamente con el rendimiento del condensador cuando trabajamos con batería. Si no tiene un ESR 9, sencillamente el condensador puede trabajar perfectamente bien con un ESR mayor, pero la eficiencia a la hora de trabajar será menor. Tendrá un menor rendimiento que el condensador que realmente le están poniendo. Todos los datos que me den a la hora de trabajar me sirven fundamentalmente para trabajar con ese dispositivo, buscarlo de forma correcta, comprarle al distribuidor lo que estoy pidiendo o saber cuál es la característica fundamental del condensador que estoy pidiendo. Para nosotros ahora mismo, dependiendo de la posición que ocupa el condensador, en este caso, esta es la salida o la alimentación del voltaje de una CPU. Esto forma parte del convertidor DC-DC, el condensador que está a la salida del convertidor DC-DC, y por esa razón utilizan 4 en vez de utilizar uno solo. Esto lo veremos enseguida. Sumando las capacidades encontraremos un condensador que sería la suma de estas 4. Bien, no hacen eso, hacen este circuito. Por ello es que nosotros no podemos coger y sustituir los 4 por la capacidad equivalente, sino que tenemos que respetar esto. Pero no solamente respetar eso, sino que intentar respetar también la resistencia en serie equivalente que puede tener este condensador, porque me está especificando aquí que es un dato importante a tener en cuenta. Por ello, siempre que tenemos un gran conocimiento acerca de lo que estamos haciendo, el trabajo será muchísimo más profesional que si no lo tenemos. Funcionamiento de un condensador en corriente continua. Bien, si observamos, tenemos un gráfico que nos representa la carga de un condensador con una fuente de corriente continua. Observando el gráfico nos damos cuenta que lo que es el positivo de la fuente, que es este símbolo que está aquí, que tiene positivo y negativo, está unido eléctricamente a una de las placas del condensador. Esto que está aquí representa las placas de un condensador, una placa aquí y otra placa aquí. Placas paralelas, recuerden que habíamos dicho eso, un condensador es 2 placas paralelas, una muy cercana a la otra. En el medio, un dieléctrico quiere decir no conductor, es decir, estas placas no tienen ningún contacto eléctrico, entre ellas hay un espacio que no conduce la electricidad, y la placa metálica que está unida al positivo de la fuente, le ocurre lo siguiente. En esta placa hay muchos átomos que tienen en sus últimos niveles de energía electrones débilmente unidos a los núcleos. Bien, cuando estos electrones ven que este potencial de energía de la fuente es mayor que el que los mantiene en ese lugar, sencillamente se sienten atraídos por este potencial positivo y son arrancados de esta placa metálica. En la medida que esta placa metálica empieza a quedarse sin esos electrones, pues empieza también a demandarlos. Estos átomos necesitan recuperar sus electrones. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio de carga que tiene que mantenerse o intentan mantenerlo. ¿Y qué hace? Lo que está perdiendo es carga negativa, por lo tanto se está convirtiendo en positivo. En la medida que se convierte en positivo, comienza a atraer todo aquello que sea negativo. ¿Y por dónde lo atrae? Lo atrae del negativo de la fuente. Entonces, el negativo de la fuente comienza a ceder electrones hacia la placa metálica de este condensador. Por este lado, esta placa se está convirtiendo en positiva porque está perdiendo electrones, y por este otro está ganando electrones que está pidiendo esta misma placa por la cercanía que tiene una de la otra. Recuerden que cargas opuestas se atraen. Si esto es positivo, empieza a atraer todo lo que sea negativo, y lo negativo comienza a cargar esta placa, es decir, esto se empieza a llenar de electrones, y llega el momento en que estos dos se igualan los potenciales de ambos cuerpos, tanto de la fuente como del condensador. Es decir, el voltaje aquí es igual a este voltaje. Cuando eso ocurre, los electrones cesan y dejan de moverse. En ese momento se dice que el condensador está cargado. Esta fórmula representa la relación entre la capacidad, la carga y el voltaje.
qué cantidad de electrones muevo con un voltaje determinado y los deposito en las placas del condensador. ¿Cómo puedo aumentar esta cantidad de electrones con este mismo voltaje? Bueno, aumentando el tamaño de las placas. Si aumento el tamaño de las placas, con el mismo voltaje muevo más electrones. O con el mismo condensador, aumentando el voltaje, aumento también la cantidad de electrones que muevo. Siempre y cuando respetemos un detalle. Nunca podemos superar el voltaje de trabajo del condensador. ¿Por qué? Porque si este voltaje sube lo suficiente, los electrones adquieren la energía suficiente como pasar por aire, destruyen el dieléctrico y esto se convierte en un camino. ¿Por qué? Repito, porque esta placa está intentando recuperar sus electrones. Y si pasan por aire, al recombinarse, ya crean un cortocircuito. ¿Por qué? Se crearía un cortocircuito en esta fuente. ¿Por qué razón? Bien, porque no hay ninguna resistencia que limite la cantidad de corriente que va a pasar. Y como la resistencia es muy pequeña, la resistencia que se crea aquí es muy pequeña, la corriente que puede aparecer es muy grande. Viendo esto, observándolo en un osciloscopio, llegamos a lo siguiente. Bien, en este caso, primeramente, el condensador se carga con una constante de tiempo determinada. Es decir, el condensador necesita un tiempo específico para cargarse a 100%. Este tiempo es R por C. En este caso yo he hecho un circuito que se ve bastante bien, donde he tomado una resistencia de 988 ohmios y un condensador con una capacidad bastante grande para que la carga sea lenta y poder observarlo y apreciarlo perfectamente bien dentro del osciloscopio. Bien, la constante de tiempo, que si la calculamos sería multiplicar este 988 por 2100 microfaradios y esto nos daría un tiempo determinado. Para cargar este tiempo, cargaría el condensador solo al 68%. Para cargar el condensador al 100% tendríamos que utilizar 5 de estos tiempos. Esto es lo que primeramente tenemos que entender. Un condensador necesita un tiempo para cargarse. Esa es mi primera conclusión. No se carga de forma instantánea, es decir, el voltaje entre sus placas no sube de forma instantánea. Los electrones necesitan un tiempo para depositarse en las placas. Veamos este oscilograma más de cerca. Podemos apreciar que tenemos la base de voltaje en 10 voltios y la base de tiempo en 2,5 segundos. 10 voltios, ¿qué quiere decir? Bien, que cada división en el eje vertical es 10 voltios. Es decir, de este punto a este punto hay 10 voltios y de aquí a aquí hay otros 10 voltios. Y en cambio, en el eje horizontal, cada división me está representando 2,5 segundos de tiempo. En este instante de tiempo, justo donde está la flecha, yo le di al power de la fuente y el condensador comenzó a cargarse de forma exponencial. Y hablo de forma exponencial porque para los mismos intervalos de tiempo el condensador no adquiere la misma cantidad de carga. De ahí a que esto es una ecuación exponencial. No lo vamos a tocar porque no es necesario. Solamente necesito que vean que el condensador necesita un tiempo primeramente para cargarse completamente. Fíjense, ha tenido que tomar casi 10 segundos para cargarse al 99% de su capacidad. Este condensador ha demorado casi 10 segundos en cargarse. Bien, esto no ocurre así si el condensador es de capacidad más baja. En la medida de que la capacidad sea menor, el condensador se carga mucho más rápido. La ecuación sigue siendo la misma, la constante de tiempo es la misma. Repito, este ejemplo es para que los alumnos puedan apreciar lo mejor posible que en un condensador ocurren los procesos y estos procesos necesitan un tiempo para ocurrir. Bien, otro detalle importante. Esto me representa el cero de potencial. Cero de potencial. Por lo tanto, un detalle importante es cuando el condensador comienza a cargarse prácticamente en el tiempo igual a cero, en el momento justo que yo presiono el power, el condensador se está comportando como un cortocircuito.
¿Por qué? Porque el potencial es 0 entre sus placas. Este potencial es 0 entre sus placas. Si el potencial es 0, 0 es que es como si estuviera unido a masa las dos placas. Si yo tengo un circuito, por ejemplo, que necesita de 10 voltios de alimentación, justo hay que detener aquí, habría que detener esta carga del condensador, lo podría hacer. Podría decir, quiero que este condensador cuando llegue aquí se pare, deje de cargarse y cuando yo le diga que siga cargándose, vuelva a hacerlo. ¿Qué quiero hacer y qué hago con esto? Bien, en los ordenadores portátiles hay muchos circuitos que trabajan de esta forma. Es decir, que en vez de dejar que el condensador se cargue al 100% de su capacidad, determinan en qué punto quieren parar ese condensador y lo detienen la carga del condensador en el punto determinado. Utilizan ciertos condensadores para, primeramente, poner a 0 el momento de carga, es decir, que el voltaje no vaya a cambiar de forma repentina, y detienen la carga del condensador justo donde lo necesita el equipo. Lo veremos más adelante. Pero que sepan que estas características de trabajo del condensador son utilizadas muy a menudo en estos circuitos. Y lo que quería era que ustedes vieran que primeramente un condensador necesita un tiempo para cargarse. Segundo, cuando comienza a cargarse, este dispositivo se comporta como un cortocircuito. Y tercero, cuando termina de cargarse, por el condensador no circula ninguna corriente. ¿Por qué? Porque todos los electrones que podían haber sido arrancados con este voltaje han sido arrancados. Y los electrones que se podían haber depositado ya han sido depositados. Por lo tanto, no hay electrones que salgan de la placa positiva hacia el positivo de la fuente y no hay electrones que se inyecten en la placa negativa del condensador. Por eso, 3 detalles importantes. Cuando el condensador comienza a cargarse, comienza siendo un cortocircuito. El condensador necesita un tiempo para cargarse. Y tercero, el condensador cuando termina de cargarse, en corriente continua, se comporta como un circuito completamente abierto. ¿Por qué? Porque por él no circula corriente. Porque para que circule corriente o siga circulando corriente, necesitaría de que el voltaje estuviera variando. Y en este caso estamos hablando de voltaje de continua. Con estos detalles prácticamente podemos pasar a lo siguiente. Medición de los condensadores con un instrumento. Bien, el instrumento de medida utilizado para medir la capacidad de los condensadores se denomina capacímetro. No obstante, además del capacímetro, también hay multímetros que incluyen la medición de capacidad. Este es el caso en que este rango de medida, si conectamos lo que es las clavijas entre este punto y este punto, aquí podríamos medir capacidad. Es decir, si conectamos el cursor entre este punto y este punto, va de los 20 nanofaradios hasta los 200 microfaradios. Observen que es un rango de medida bastante pequeño, una capacidad superior a 200 micros no la podría medir, y una capacidad inferior a 20 nanos sería bastante difícil de tener exactitud aquí en el display. Por esa razón, este instrumento está limitado a la hora de medir capacidad. O sea, es muy pequeña el rango de medida de capacidad. Bien, ya vemos aquí que la capacidad nos está indicando que se mide en faradios, esto que está aquí, y como les había comentado, microfaradios, 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 nanofaradios, nanofaradios, etc. Bien, lo que les estoy diciendo es que podemos medir capacidad con un instrumento que sea un multímetro que tenga un rango de medida para medir capacidad, o sea que tenga ya o venga preparado para medir capacidad, o en su defecto un instrumento como es el caso este, que es específico para medir capacidad. Si observamos y ampliamos esta imagen, vemos que el rango de medida de este instrumento es muchísimo mayor que el otro que teníamos.
el otro que teníamos iba desde los 20 nanos hasta los 200 micros, más o menos de aquí a aquí. Sin embargo, este va hasta los 20 milifaradios, o sea, una medida muy alta, y viene desde los 200 picofaradios. Como vemos, es un instrumento que, al estar dedicado a medir únicamente capacidad, es un instrumento mucho más completo para hacer este tipo de medición o este tipo de medición de parámetro de capacidad. Muchas personas me han preguntado en algún caso si este instrumento me vale o no me vale, o debo tenerlo o no debo tenerlo. Bien, yo considero que en todos los talleres de electrónica, toda aquella persona que se dedica a reparar todo lo que son equipos electrónicos en general, no me refiero únicamente a lo que es un portátil o una tablet o un móvil, sino que cualquier equipo electrónico, en algún caso o en algunos momentos hay que cerciorarse, hay que chequear si la capacidad que tiene un determinado circuito o un determinado punto del circuito es correcta o no. Es decir, si un condensador está bien o no. Por ello, es necesario tener un instrumento donde yo pueda cerciorarme de que el trabajo que estoy realizando y ese componente no me lo esté estropeando. Por lo tanto, sí, yo aconsejo tener un instrumento de medición de capacidad siempre cerca y utilizarlo a la hora que nos haga falta. Cuando lo necesito, chequeo los condensadores y los compruebo. Si tengo alguna duda, hay también una regla que llevo ya utilizando hace muchos años, no recuerdo cuál fue la persona que me lo dijo ni quién, pero la regla dice que si hay una duda en taller en una placa con un condensador, la regla dice que lo mejor es directamente cambiarlo. No obstante, la duda siempre será cuando tú lo midas. Mientras no lo midas, no habrá duda. Por ello, es interesante saber medirlo, tener el instrumento y cambiarlo o no cambiarlo en la medida de lo que sea necesario, ya que también es dinero. ¿Cómo medimos con este instrumento? Bueno, primeramente, este instrumento es muy sencillo de utilizar. Si el condensador tiene los pines lo suficientemente grandes, podemos meterlo directamente aquí, menos más, o en su defecto con estas pinzas y ubicar primero que todo el cursor en el lugar correcto. No obstante, recuerden que hay dos tipos de condensadores para medir. Tenemos el condensador no polarizado, donde al poner las puntas del capacímetro lo podemos hacer de forma arbitraria y nos medirá la capacidad. Estos condensadores por lo general no almacenan mucha carga por su tamaño y por lo pequeño que pueden ser. Sin embargo, existe el otro condensador, el condensador polarizado. Aquí hay dos detalles. Primero que todo, hay que descargar este condensador para medirlo. ¿Por qué razón? Porque estos condensadores almacenan una buena cantidad de carga y pueden destruir nuestro multímetro o nuestro capacímetro si no los descargamos antes. Observemos un detalle. Debajo de las puntas hay una señal con un triángulo en amarillo y dice lo siguiente: Discharge capacitor before connecting. Es decir, descargar el condensador antes de conectarlo. Esto es a lo que me refiero. Si no hacemos esto con un condensador, corremos el riesgo de romper el instrumento. No sería la primera vez que veo que se rompe un capacímetro debido a que no se descarga la capacidad antes de medirla. Es importante que sepamos esto, ya que si no lo hacemos, corremos, repito, el riesgo de romper el instrumento. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es descargar el capacitor con una resistencia. Aproximadamente, si cogemos una resistencia entre 10 y 50 ohmios a 2 vatios, 3 vatios, 5 vatios, dependiendo de la capacidad, el tamaño que tenga, pues descargaremos por efecto Joule la energía de los electrones que pueda tener y descargaremos la capacidad completamente. Es decir, lo que necesitamos es cortocircuitar con una resistencia para que los electrones disipen esta energía en esta resistencia y vuelvan a equiparar las dos placas. Bien, después que hacemos esto, entonces sí
conectamos el condensador en las puntas del instrumento o directamente lo podemos conectar en las clavijas o en las puntas que tenemos para medir la capacidad, y observaremos lo siguiente: las capacidades no miden exactamente lo que dice el valor. En este caso, vamos a ampliar esta figura. Este condensador me dice que es de 100 micros a 25 voltios. 100 micros a 25 voltios. Este voltaje no influye directamente a la hora de medirlo, ya que el voltaje de trabajo del condensador influirá únicamente a la hora de trabajar. Sin embargo, la capacidad sí la vamos a medir con el instrumento. Si observamos 100 y 105.2, difiere el valor real con el valor que, o mejor dicho, el valor real con el valor que nos expresan que es la capacidad. Esto también se debe a lo mismo que las resistencias. Los condensadores también se fabrican con una tolerancia de error. Por ello, cuando vamos a medir una capacidad, no siempre nos va a dar exactamente el valor, sino que va a ser un valor aproximado según la tolerancia de error que ha sido fabricado este componente. Por esta razón, hay que tener en cuenta que la capacidad que muestre el condensador con la que podamos medir siempre va a tener una pequeña diferencia. Bien, aquí hay que tener especial cuidado o atención, ya que una de las averías del condensador es que puede estar desvalorizado. En este caso vemos que 100, 105.2. Si en algún caso, por ejemplo, tendríamos 100 y aquí apareciera 80, 70, 60, 40 microfaradios, este condensador estaría mal. Una de las averías que suele ocurrir es que se desvaloriza. ¿Por qué se desvaloriza un condensador? Fundamentalmente porque puede estar en una zona de calor. Los condensadores que están cercanos a zonas de calor suelen secarse el componente químico que llevan dentro y terminan por perder capacidad. Por ello, hay que desconfiar en muchos casos cuando veamos un condensador cercano a una zona de calor en algún circuito. Debemos desconfiar de que esos condensadores estén del todo bien. Podemos hacer una medición y, si es necesario, cambiarlo. Es el caso, por ejemplo, del condensador NetToken, este que está aquí. Seguramente habrán escuchado que este condensador trae problemas. Problemas, por ejemplo, que un ordenador arranca y de repente se detiene o se para o se bloquea en una parte determinada. ¿A qué se debe esto? Esto se debe sencillamente a una razón. Este condensador se ha desvalorizado. Al desvalorizarse, no puede aportar la cantidad de electrones suficiente como para que la CPU trabaje en un momento determinado y termina por bloquearse. Por esa razón habría que sustituirlo, y es una capacidad bastante grande, y por esa razón también se puede sustituir por varios de estos condensadores, no específicamente de este, porque es 220, se suele sustituir por varios condensadores de 330 a 2 voltios, conectándolos debidamente en el positivo y el negativo, ya que son polarizados. Hay que tener en cuenta la polaridad y demás. Bien. Esto está explicado en internet también, seguramente pueden encontrarlo, pero esto se debe a esa razón. Este condensador termina por desvalorizarse. Al desvalorizarse baja su capacidad impide que la CPU, cuando demande corriente, él pueda darlo. Por eso se bloquea en ese momento el sistema completamente, porque el procesador central no puede procesar los datos que les está enviando porque no tiene corriente para hacerlo. Y se puede sustituir por varios condensadores de estos, porque si tomamos la capacidad total y la ponemos en paralelo, tendríamos una capacidad equivalente con una resistencia en serie equivalente muy próxima. Repito, esto está en internet, basta con poner NetToken y seguramente aparecerán muchas figuras que les puedan explicar esta parte. Bien, este condensador también se puede medir directamente con el instrumento. Podemos medirlo y observarlo. No obstante, el desoldarlo de placa es bastante engorroso, a no ser que lo hagan con una máquina de revaling directamente, pues les resultará bastante difícil sacarlo sin romperlo. Resumiendo, antes de medir un condensador polarizado hay que descargarlo.
no es necesario hacerlo con capacidades pequeñas, pero es muy importante hacerlo con las capacidades grandes, ya que, y repito, capacidades pequeñas con bajo voltaje. Si es una capacidad pequeña con alto voltaje, también habría que descargarlo. Entonces, es muy importante, siempre que tengamos una duda con un condensador, extraerlo, medirlo, y si el condensador difiere, recuerden que les he hablado de que puede estar desvalorizado, difiere de su valor, instantáneamente cambiarlo. Código SMD para condensadores cerámicos. Bien, en los ordenadores portátiles la mayoría de los condensadores que son usados y fabricados en SMD son cerámicos. Normalmente pueden encontrarse encapsulados similares a los resistores. Cuando tenemos la placa en la mano, los condensadores tienen diferentes tamaños y esto no los indica el esquema. El tamaño del condensador no los indica el esquema. ¿Para qué nos puede servir esto? Bueno, pues a la hora de trabajar, esto es de gran ayuda a la hora de localizar el dispositivo que estoy buscando. Por poner un ejemplo, ahora mismo, sitúense que estoy en esta área. El esquema ahora mismo me ha llevado a este punto. Y estoy buscando un condensador que me está indicando que es el PC194.1 micro a 50 voltios y el tamaño es 6. El tamaño 6, recuerden que se refiere al 0603, 1,5 por 0.8 milímetros. Si conocemos esto, que el tamaño 6 es aproximadamente este tamaño, es fácil de descartar el 12 y el 4. Por ello, en cuanto me sitúe en esta área, ya voy directamente, mi vista se situaría aquí y localizaría el condensador PC194 en este punto. En algunos casos la serigrafía que viene en placa es bastante difusa y bastante difícil de encontrar. Por ello, es muy importante el conocer estos tamaños de lo que me dice el esquema, porque me puede ser de muy gran ayuda a la hora de localizar al componente. Además de esto, existe también la forma de localizarlo en internet a la hora de sustituirlo. Si voy a comprar un condensador, el indicar el tamaño que estoy buscando, y el tamaño tendré que indicar este número completamente. Al indicar este tamaño también el condensador que estás buscando se aproximará, o seguramente comprarás exactamente el condensador que estás buscando, porque si pides un condensador de 10 micros te saldrán muchos condensadores. Si pides un condensador de 10 micros a 25 voltios y tamaño 2.06, seguramente que este condensador será el que te aparecerá. Por ello, utilizar el código que nos indique el fabricante y el tamaño nos puede ser de gran ayuda a la hora de localizarlo tanto en placa como en internet para poder comprarlo y tenerlo en el taller. Bien, estos no son los únicos códigos que nos vamos a encontrar a la hora de trabajar con condensadores. También nos encontraremos con condensadores del tipo de tantalio o del tipo de aluminio, que es el caso de los condensadores electrolíticos. Veamos esos códigos, que también es muy abundante. En los condensadores de tantalio, tanto unos como también los cerámicos, esto de código SMD está normalizado en las normas EIA, estas que están aquí. Normas EIA de electrónica son las que estandarizan los tamaños de los componentes. Si alguien quiere ampliar esto también es a modo de cultura para que sepan que cómo localizar un condensador a la hora de comprarlo o así, necesitan utilizar las normas EIA. Vamos a ver algunos casos salteados solamente para que vayan comprendiendo lo que podemos encontrarnos en placa y cómo utilizar esa serigrafía que viene encima de esos condensadores. Por ejemplo, nos podemos encontrar condensadores de este tipo donde nos aparezca una letra y un número. Esto, si no tenemos el conocimiento, raro es que podamos intuir qué es lo que nos indica. Por ejemplo, hay una pequeña tablita en este caso donde la letra C me está indicando que el voltaje de trabajo de este condensador es de 16 voltios. Este número, el 685, tendría que localizarlo en otra tabla. Es este caso, 685, y la capacidad sería 6.8 microfaradios. Me está indicando que este condensador trabaja a 6.8, es decir, la capacidad es 6.8 microfaradios y su voltaje de trabajo es de 16 voltios. En cambio,
Este condensador, que pertenece a esta misma serie, tiene el caso B, donde nos indica ya directamente la capacidad de la forma más fácil y el voltaje de trabajo. Aquí igual y aquí igual. Bien, esta no es la única forma de indicarnos estos datos. Aparte de eso, también el fabricante nos indica, por ejemplo, la letra K. Si nos indica encima, la letra K me está indicando que es un condensador de más o menos un 10% de tolerancia. La letra A nos indicaría el tamaño según una tabla y otros datos que nos puede indicar. Esto, lo más importante es tener estas tablas a mano. Si alguien las quiere buscar, seguramente podrán aparecer por este tipo de normas. Pueden parar el vídeo y copiarlas y encontrar todas estas normas allí. No obstante, repito, es muy importante, por lo menos para los electrónicos que están en talleres que no tengan acceso a una determinada información, por lo menos que tengan estos códigos a mano, para por lo menos si en algún momento determinado tienen una placa que pueden sacar un condensador, puedan saber qué capacidad tiene ese condensador y qué voltaje de trabajo tiene. Bien, aparte de eso también existen otros condensadores, los neocondensadores, estos de aquí. Se identifican porque en muchos casos viene la letra NE. NE. No siempre, porque en estos pequeños ya no se la ponen. Pero siempre que se la pueden poner, se lo ponen. Neocondensador. ¿A qué se debe el nombre de neocondensador? Bien, los condensadores que son electrolíticos, tanto aluminio como tantalio, tienen una muy mala respuesta a la hora de trabajar en alta frecuencia. Sin embargo, el neocondensador es un condensador que tiene muy baja resistencia en serie equivalente y eso lo hace un buen condensador a la hora de trabajar en alta frecuencia. Recuerden que habíamos hablado anteriormente de que habíamos visto en este caso utilizaban 3 condensadores en paralelo para mejorar este tipo de respuesta en frecuencia y disminuir la resistencia en serie equivalente. Esto lo había comentado anteriormente. Y en este caso te están diciendo que existe un condensador, que es el neocondensador, este de aquí, donde por su baja resistencia en serie equivalente es muy bueno para trabajar en alta frecuencia. ¿Cómo leemos estos códigos? Veámoslo en la figura. Bien, tenemos este caso que es real de un condensador en una placa de un circuito electrónico de un portátil, y la letra nos indica que es GJ8. Me está indicando que el GJ8 es un condensador de 220 microfaradios y tiene un voltaje de trabajo de 4 voltios. Es decir, que si sabemos o conocemos esta tablita, o la tenemos a mano, podemos identificar fácilmente cuál es la capacidad y el voltaje de trabajo de nuestro condensador. Aparte de las letras que pueda traer, también suelen traer otras letras: fecha de producción, NE para lo que es neocondensador y el código de capacidad y voltaje de trabajo. Pueden venir encima del condensador otros detalles que también nos pueden indicar o nos pueden informar de otros datos. Recuerden que estos condensadores, aquí lo vemos, nos indican con esta franja blanca o con esta franja de otro color el polo positivo. En cambio, en los otros condensadores nos indican el polo negativo. Lo veremos más adelante. Habíamos comentado que existen otros neocondensadores donde hay otros tipos de códigos. Por ejemplo, aquí solamente aparece el condensador con una J. La J nos puede indicar, según la forma como está puesta, fíjense que hay 4 formas de poner esta J, según como esté conectada, nos puede indicar la capacidad y el voltaje de trabajo. Por ejemplo, si es J en esta posición, me está indicando que este condensador es de 4.7 a 6.3. lo que me indica la tabla. Si en otro caso fuera A, también me estaría indicando de que estaríamos trabajando con 10 voltios y 4.7 microfaradios. Así sucesivamente nos vamos a encontrar varias formas de código.
que podríamos ir explicando, este otro también, donde me indica que tengo una A, una G, y me está indicando que la A tiene una raya encima. Bien, este punto de aquí me lleva a que es un condensador que trabaja a 4 voltios y su capacidad es de 10 micros, lo mismo que dice el ejemplo. Bueno, podríamos estar explicando muchos códigos. Lo interesante, repito, es tener estos códigos a mano y saber de qué se trata a la hora de sustituir los condensadores. Como ven, es muy fácil de entender estas tablas y estos códigos. Por ejemplo, el dato importante aquí es JE7, y JE7 lo localizaría aquí. JE7 es a 6,3, 15 micros, 15 microfaradios a 6,3 voltios, etcétera. Como ven, repito, lo interesante es tener los códigos a mano y las tablas para poder trabajar ese tipo de código. Esto se puede localizar en internet a través de las normas EIA para condensadores. En este caso es los neocondensadores. Si buscan esto en internet seguramente lo encontrarán y tendrán todo esto a mano. Además de los códigos SMD para condensadores de tantalio, también tenemos los condensadores electrolíticos de aluminio. Esto que tenemos aquí. Como ven, estos también tienen un código que en muchos casos es un poco difícil, aunque son más fáciles todavía que los de tantalio, pero también tienen sus tablas y sus formas de lectura. Viendo estos ejemplos que tenemos aquí, vemos que la letra E nos está indicando que es 25 voltios. Efectivamente, si lo vemos aquí, 25 voltios de trabajo, y la capacidad me lo expresa con el número 470, o sea, son 470 micros a 25 voltios. Aquí la letra A también nos indica el voltaje de trabajo y me está indicando que es un condensador de 100 micros. Por lo general se cumple prácticamente de la misma forma en todos los otros ejemplos. Vemos que aparte de el voltaje de trabajo y la capacidad, tiene otros datos como la serie, el lote que se hizo, la marca del fabricante, etc. Nosotros realmente lo que más nos importa es la capacidad y el voltaje de trabajo. Repito, para sustituirlo necesitaríamos el código prácticamente completo si lo vamos a pedir en internet. De lo contrario, no nos sale exactamente el condensador que estamos pidiendo. Es interesante manejar el tema de los códigos porque nos sirve a la hora de encontrar una pieza que ya la tenemos en el taller. Si no sabemos leerla, no sabemos qué valor tiene ese condensador. Y lo otro es a la hora de pedirlo en internet para poder comprarlo y tenerlo como repuesto. Con toda esta información que hemos hablado de los condensadores, creo que más adelante directamente en los esquemas iremos hablando de las funciones que ellos cumplen en los diferentes puntos. Vamos a ir tocando poco a poco para que los alumnos vayan entendiendo las diferentes funciones de los condensadores en los diferentes lugares que están conectados. Así que con esto pasamos directamente a la siguiente clase.